Capítulo Edifica mi iglesia. Tomado del libro Revelaciones en contexto y escrito por Jeffrey G. Cannon. De pie en la orilla, José Smith se agachó y sujetó la mano de su padre, al mismo tiempo que Oliver levantaba al hermano Smith del agua. «Ah, Dios mío, he vivido para ver a mi padre bautizarse en la iglesia verdadera de Jesucristo», exclamó. Su gozo fue tan grande que buscó un lugar para apartarse. Sus amigos Oliver Cowdery y Joseph Knight lo siguieron. Knight posteriormente describió que José estaba tan emocionado como nunca había visto a hombre alguno. Durante años, José Smith padre había rechazado las afirmaciones de los clérigos contemporáneos, pero ahora había encontrado la verdad que buscaba por medio de las visiones y revelaciones de su hijo José. La Iglesia de Cristo se organizó el 6 de abril de 1830 y Joseph padre fue uno de los primeros en bautizarse. Con tanta antelación como el verano de 1828, las revelaciones de José Smith hijo indicaron el establecimiento de una iglesia. En el periodo subsiguiente a la pérdida del manuscrito del Libro de Mormón por parte de Martin Harris, José dictó una revelación en la que el Señor le declaraba: «Estableceré mi iglesia». Véase Doctrina y Convenios 1053. Cada vez era más claro que la misión de José Smith no acabaría con la traducción de las planchas. Sin embargo, incluso los creyentes cercanos como Joseph Knight no estaban al tanto de los preparativos que José y Oliver parecían albergar en el corazón. Más adelante, Knight señaló que no había sabido de la inminente organización de la iglesia hasta poco antes de que sucediera, en la primavera de 1830. Recordó: «Llevé a José en mi carretera hacia Manchester a ver a su padre. En el camino mencionó que debía formarse una iglesia, pero no dijo cuándo». Los preparativos habían estado en marcha por lo menos desde junio de 1829. En ese mismo mes, José Smith dictó la revelación que llegaría a ser Doctrina y Convenios 18 y que estaba dirigida a Oliver. En ella, Oliver recibió instrucciones de edificar mi iglesia, mi evangelio y mi roca. A Cowdery se le dijo que al hacerlo confiara en las cosas que están escritas. La traducción del Libro de Mormón casi estaba terminada y de hecho Cowdery se valió del manuscrito para comenzar a detallar la estructura de la nueva iglesia. Cowdery preparó un documento que llamó Artículos de la Iglesia de Cristo, como parte de la preparación para la organización de la iglesia. Más de la mitad del documento era una cita directa o una paráfrasis cercana del manuscrito del Libro de Mormón. Al igual que la iglesia nefita, la nueva iglesia tendría sacerdotes y maestros. También tendría discípulos o élderes. Además, la revelación de junio de 1829 pedía a Cowdery y a David Whitmer que seleccionaran a 12 para que fueran los apóstoles que serían enviados a difundir el mensaje de la nueva iglesia. Muchas de las personas que habían aceptado ese mensaje estaban a la espera de la organización de la iglesia. En esa ocasión, José Smith anunció una revelación que especificaba el día en que la iglesia se debía organizar. Por fin llegó el día, el 6 de abril de 1830. 40 o 50 hombres y mujeres se reunieron en la pequeña casa de Peter Whitmer padre en Fayette para observar el acontecimiento. 6 de ellos, José Smith, Oliverio Cowdery y otros 4, sirvieron como los organizadores oficiales. Ellos empezaron la reunión en solemne oración y José y Oliver le preguntaron a los otros 4 miembros oficiales si los aceptaban como maestros espirituales y si se debía proceder a organizar la iglesia. José tenía 24 años y Oliver 23. Con el consentimiento de los creyentes presentes, José ordenó a Oliver como elder de la iglesia y Oliver hizo lo mismo con José. Al haber hombres con autorización que habían sido llamados, sostenidos y ordenados, fue posible que la iglesia celebrara el sacramento de la Cena del Señor. A continuación tomamos el pan,
Lo bendijimos y lo partimos con ellos, y también el vino, lo bendijimos y bebimos con ellos. Después de la Santa Cena, la historia registrada por José Smith señala: pusimos nuestras manos sobre cada uno de los miembros de la iglesia presentes para que recibieran el don del Espíritu Santo y fueran confirmados miembros de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros en sumo grado. Algunos profetizaron, al tiempo que todos alabábamos al Señor y nos regocijábamos en extremo. Ese mismo día, mientras aún estaban congregados en la reunión de organización, José Smith recibió otra revelación, que ahora es Doctrina y Convenios 21, en la cual se instruyó a la recién formada iglesia: se llevará entre vosotros una historia, en la cual José Smith sería conocido como vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la iglesia. Oliver Cowdery, actuando en su función de apóstol y elder, debía llevar a cabo una ordenación. Aunque Oliver fue señalado como segundo elder de la iglesia, la revelación del 6 de abril también lo designó como el primer predicador, oficio que desempeñó al dar el primer sermón público de la iglesia el 11 de abril. Aunque se aclararon las funciones respectivas de José y Oliver, la función que cumplía el documento de artículos preparados por Oliver en la organización no fue clara. Tiempo después de que Oliver había terminado los artículos, José le dijo que habría algo más. Parece ser que la revelación reemplazante recibida por José, que ahora forma parte de Doctrina y Convenios número 20, se completó después de la reunión de organización de abril, pero antes de la primera conferencia de la iglesia, la cual se llevó a cabo en junio. En la conferencia de junio, el documento revelado se aceptó como declaración de la estructura de la nueva iglesia. Su importancia se destacó por el hecho de que era el primer texto de revelación que se publicó en el periódico de la iglesia para luego imprimirse como la segunda sección de la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, después del prefacio dictado bajo revelación en 1835. Durante los 2 meses que pasaron entre la reunión de la organización y la aceptación de los nuevos artículos de la iglesia en junio, surgieron preguntas en cuanto a si los creyentes tenían necesidad de bautizarse, si ya habían sido bautizados anteriormente en otras iglesias. Semanas después de la primera reunión de la iglesia, José Smith recibió una revelación que ahora es Doctrina y Convenios 22, en la que se hacía hincapié en la importancia de volver a bautizarse en la nueva iglesia. La nueva iglesia de Cristo era más que simplemente otra denominación cristiana. Después de años de mantener distancia con las iglesias que le rodeaban, José Smith padre vio en la recién restaurada iglesia algo diferente: una legítima sucesora de la iglesia apostólica con profetas, apóstoles, revelación y autoridad.